Nuevamente, muy buenas noches. Voy a pedirles que por favor todos los que pudiesen vayan encendiendo las camaritas. De esa forma va a ser mucho más didáctica, ¿no? En realidad, todo lo que las experiencias que vamos a ir compartiendo día a día, ¿no? Habíamos iniciado el día antes de ayer, hablando de la importancia de la farmacovigilancia, de la importancia de establecer una unidad de farmacovigilancia y, lógicamente, lo que conlleva el centro de información del medicamento. En realidad, ambos, tanto el SIM como la unidad de farmacovigilancia, son muy indispensables que funcione no solamente en un centro hospitalario, sino también en este caso en una farmacia privada. ¿Sí? Perfecto. Ahora, la pregunta, ¿y cómo, a quiénes, cuál va a ser mi grupo de pacientes con los cuales voy a hacer farmacovigilancia? Esa es la primera pregunta, porque no voy a hacer, qué sé yo, a quien sea, ¿no? Entonces, ¿con qué tipo de pacientes yo voy a hacer farmacovigilancia? ¿Con qué tipo de pacientes? Es lo primero que tengo que detectar. ¿Cuál va a ser mi paciente al cual voy a ofrecer seguimiento de su farmacovigilancia? Entonces, lógicamente, van a ser sobre todo con los fármacos nuevos. Con los fármacos, yo diría, no sé, pues de última generación. Con aquellos fármacos que realmente todavía están en una fase de estudio, en un ensayo clínico de fase 4, ¿no? Entonces, con eso sí es necesario hacer farmacovigilancia. Por ejemplo, se me ocurre, miren colegas, nos vamos a ir charlando, ¿qué pasa, por ejemplo, con el ácido acetil salicílico? Hablemos del famoso ASA, un aire. Pero por Dios ya lo conocemos pues desde hace cuántos años atrás, décadas, muchas décadas de años. Entonces, por lo tanto, vamos a decir, pero ya lo conocemos todo. Sabemos que es gastrolesivo, sabemos que es antiagregante plaquetario, sabemos que qué sé yo, que a dosis alta aumenta los niveles de ácido úrico porque favorece la reabsorción de ácido úrico. O sea, ya lo conocemos todo. Entonces, de repente, hacer farmacovigilancia en un paciente al cual se le está dando, por ejemplo, ácido acetil salicílico como antiagregante plaquetario, no tendría mayor significado. Entonces, hoy en día vamos a hablar de un grupo de fármacos, yo creo que se está empezando a cobrar mucha importancia y precisamente es la farmacología antineoplásica, ¿no? Entonces, ¿con quién debo hacer sí o sí farmacovigilancia? Con los fármacos antineoplásicos, en aquellos pacientes que tienen CA. Les comentaba, en ese momento estamos en mesa de trabajo, hace unos minutos atendíamos a una paciente que llega de una provincia, ya, con una herida en la boca, ¿no? Entonces me dice, ¿sabe qué, doctorita? Y esto desde hace tiempo, con una gasa, ¿no? Con una gasa cubierta con tela adhesiva, todito esto. Entonces nos ponemos guantes, le sacamos, le faltaba medio labio, con eso les digo todo. Se veía, ¿me entienden? Hasta la encía, o sea, ya, esto es CA. O sea, en ese momento yo no podía decir a la paciente, esto es CA, ¿no? Estaba con el resto de los parientes, y vemos con el otro doctor, decimos, esto es 100% es cáncer. Basta con ver la herida, basta con ver la vascularización, basta con ver la afección, esto es CA, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿cómo lo vamos a confirmar? Mediante la biopsia. Lo hemos derivado al oncólogo para que haga los exámenes correspondientes. O sea, es una pena, pero resulta de que el problema de cáncer va en aumento cada vez más. Es más, cuando nosotros damos una charla, por ejemplo, a los médicos les decimos, hagan especialidad en oncología, porque el cáncer no va a disminuir por si acaso. No vayan a pensar que de aquí a un mes el boom, digamos, se descubrió la cura para el cáncer, digamos. No. ¿Qué pasa con los fármacos antineoplásicos? Hoy en día, las químicas farmacéuticas nos tenemos que reinventar, ¿no es así? Nos tenemos que reinventar frente a esta crisis sanitaria y frente a esta crisis económica. ¿Eso qué significa? De repente voy a pensar en tener mi distribuidora de fármacos ya de uso para pacientes con cáncer. Y les aseguro que les va a ir muy bien. Los que tienen farmacia privada, por ejemplo, ¿cuánto de utilidad le ponen? 20%. En una empresa farmacéutica, en una distribuidora,
donde directamente, inclusive la distribuidora tiene la potestad de vender el medicamento al mismo paciente, ¿saben qué? Gana más del 50%. Entonces nos ponemos a pensar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Los fármacos para el cáncer cada vez vamos utilizando más y más. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. En realidad, el llenado de las hojitas amarillas, de las hojitas de diferente color, ¿me entienden? No es nada complicado. Es más, miren, por ejemplo, esta hojita, que eso lo vamos a ver con ejemplos. Este, por ejemplo, es el algoritmo de naranjo. Van a ir viendo. Este es un algoritmo que se ha modificado del algoritmo ya de Kars y Lassalle. Pero resulta lo siguiente, miren, es tan facilito. Primera pregunta, se me ocurre, aparece una RAM, un PDM, dice, ¿existen informes previos concluyentes a esta reacción? Es la primera pregunta para que yo le dé la puntuación. Entonces, ¿de dónde voy a sacar? Se me ocurre, por ejemplo, a ver, plaquitaxel, hasta un fármaco antineoplásico. ¿Sí? Este plaquitaxel vemos que ha producido, imagínense, una reacción adversa terrible. De repente, otro tipo de cáncer. Vamos a ver enseguida la parte de fármacos antineoplásicos. Como un producto que utilizamos para un determinado tipo de cáncer es capaz de producir otro tipo de cáncer, ¿sí? Es así, vamos a ver en RAMS. Entonces, ¿qué dice? ¿Existen informes previos concluyentes acerca de esta reacción? Dice, entonces, ¿qué significa? Ya hubo casos de que el plaquitaxel producía esta reacción adversa tan severa, ¿no? ¿Hay algún ensayo clínico de repente de una revista científica categoría A? Ahora, ojo, por favor, acá también tengo que ver esa información. ¿Quién me lo va a dar? El SIM, lógicamente. En un ensayo clínico no es lo mismo, por favor, que hablar, por ejemplo, de un solo caso. Ustedes van a ver, dice, ¿no? El reporte de un paciente en el Hospital Santa Bárbara de Chuquisaca, de Sucre, se me ocurre. Paciente de sexo masculino, se interna, pero estamos hablando de un solo paciente. Pero si me dice, ¿no? Qué sé yo, digamos, se hizo, qué sé yo, el seguimiento a, que no sé, pues, o pongámoslo a 10 ensayos clínicos. En el primer ensayo clínico participaron 100 pacientes, en el otro así, ahí es otra cosa. Es un metaanálisis, en este caso, un metaanálisis, porque estoy viendo diferentes ensayos clínicos, y ese informe sí tiene valor. Entonces, cuando hablo de este informe, tengo que ver de dónde estoy sacando, de qué página estoy sacando, cuántos pacientes han actuado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren, para llenar esta simple hojita yo necesito conocer mucho. Ahora, miren, el acontecimiento adverso apareció después de que se administrara el fármaco sospechoso, dice, ¿no? El acontecimiento adverso. Entonces, acá, por ejemplo, se me ocurre, a ver, vamos a ir viendo, el famoso paracetamol, todo el mundo lo conoce, sabemos que es hepatotóxico. Vamos bien hasta ahí. ¿Qué tal si yo tengo a un paciente que le han dado paracetamol y resulta de que de repente se empieza a teñir de color amarillo? Hay ictericia. Sabemos que es hepatotóxico. De repente, ¿para qué ya voy a poner? Pero si yo ya sé que es hepatotóxico, pero perfecto, quiero poner. La pregunta, ¿aparece después de que se administre el fármaco sospechoso? Dice, ¿no? Entonces tengo que ir viendo, ¿qué tal si ese paciente ya tenía antecedentes hepáticos? ¿Qué tal si ese paciente ya tenía transaminasas altas, fosfatasa alcalina alta, no sé, ya tenía un problema, un hígado graso grado 3, se me ocurre, ya había. Entonces, eso también tengo que analizarlo acá. ¿El acontecimiento adverso apareció después de que se administrara el fármaco o es que el paciente ya estaba con una patología de base en este caso? Entonces, miren, ¿qué necesito hacer? Ver su historia clínica, ver sus exámenes del laboratorio. Entonces, ¿eso qué significa? Que dentro de una farmacia, por ejemplo, yo sí puedo hacer, pero necesito acceder a la información que tiene el paciente. La reacción adversa, la 3, mejoró al interrumpirse el tratamiento o cuando se administró un antagonista específico, dice, ¿no? Entonces, miren, si ustedes lo analizan, toda esta información, ¿de dónde lo vamos a sacar? De la historia clínica. Reapareció la reacción adversa cuando se volvió a administrar el fármaco.
¿Hay otras causas distintas de la administración del fármaco que puedan por sí mismas haber ocasionado la reacción? ¿Se han detectado el fármaco en sangre o en otros humores en una concentración cuya toxicidad es conocida? ¿Aumentó la gravedad de la reacción al aumentarse la dosis o disminuyó al reducirla? ¿Había sufrido el paciente una reacción similar al mismo fármaco o a un fármaco análogo en alguna exposición previa? Miren, estas son preguntas que los tenemos que llenar, pero repito, ¿no? Viendo la historia clínica. Y a cada uno le ponemos un puntito, ¿no? Por ejemplo, si dice sí, vale un punto, ¿no? Y si dice no, 0, si no aplica 0, ¿no? Aquí vale 2, aquí vale -1, inclusive hay negativos. Y luego se va sumando. Y si dice no, entonces, ¿qué decimos? Acá es definitiva cuando tiene un puntaje mayor a 9, probable entre 5 y 8, posible de 1 a 4, improbable de 0. Pero para hacer este algoritmo yo no lo necesito conocer al fármaco y necesito conocer su cinética, su farmacodinámica, sus reacciones adversas y todos los ensayos clínicos que hubiese con respecto a este fármaco. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, por favor, esto es urgente, hacer farmacovigilancia, sobre todo en pacientes que tienen cáncer. Eso es lo que vamos a hacer. Urgente. Usted trabaja en un hospital, perfecto. Tiene su área de oncología, perfecto. A todos los pacientes los tiene que hacer farmacovigilancia, sí o sí, porque son fármacos que vamos probando. Ahora, vamos a ir viendo. Miren lo interesante de esto. Por ejemplo, a nivel de Bolivia, el hipotiroidismo es bien común. Un montón de gente que tiene hipotiroidismo. De repente, doctora, se me cae el cabello, que piel seca, que aumento de peso, que me da mucho sueño. No. Entonces digo, hipotiroidismo. Le hacemos el exámenes y bueno, y resulta de que tiene hipotiroidismo primario, que gracias a Dios es el más común. La pregunta, ¿un solo fármaco tengo para tratar? ¿Sí o no? La levotiroxina. La T4 se llama tiroxina. Entonces, ¿qué le estoy dando? Levotiroxina. Uno solo. Antes había la liotironina, ahora ya no hay. ¿Se dan cuenta? O sea, no hay más en hipotiroidismo que, además de eso, tomando en cuenta que somos zona endémica de esta patología, pero tenemos un solo fármaco. Casi nada. Pero miren, para el cáncer, van a ver. Para el cáncer no saben la cantidad de fármacos que tenemos. Entonces, precisamente, hoy día vamos a ver un pantallazo de lo que es la parte de antineoplásicos para que después el trabajo vaya a consistir en farmacovigilancia en terapia antineoplásica. No podemos dejar de hacer farmacovigilancia en este tipo de pacientes. Sí o sí necesitamos hacer. Vamos a ir hasta ahí. De repente me dirán, doctor, y en AINES, ya todo está dicho en AINES, ya se estudió tanto AINES. Entonces, ¿qué nos falta hacer? Nos falta hacer esto. Es más, ni siquiera los conocemos muy bien a los fármacos. Entonces, el día de hoy vamos a ver un pantallazo, por favor, de esto. Nos vamos a lo siguiente. ¿Y de dónde conocemos la parte de cáncer? Les voy a ir comentando algunos datos. Resulta que hace años atrás, el 2019, aquí está el año, miren el 2019, vamos a ir viendo acá, el 2019, tengo la posibilidad, o sea, tengo yo diría la dicha de conocer a Julián David Polorosco. Él es español y pertenece acá. Association for Proton Cancer Research and Tratamiento. O sea, son un grupo de médicos españoles, hay franceses, hay alemanes que se dedican a la búsqueda del cáncer. Buenas noches. Entonces, resulta de que cuando yo no conozco a este investigador, ¿me entienden? Yo no le hice mucho caso porque se estaba probando un producto nuevo que se llama el famoso DMSO, el dimetilsulfóxido. Pero después, cuando veo los artículos, les voy a ir, de repente, ojalá les pueda mostrar por acá. Cuando veo los artículos, que además de eso habían sido publicados en Journal, para mí Journal es palabras mayores, es una revista científica categoría
O sea, estos investigadores tienen un montón de artículos, muchos artículos colgados en Journal, ¿no? Entonces, miren, ahí están algunos de sus artículos, y digo, wow, yo necesito hablar con ellos. Inmediatamente hacemos una reunión con el hospital, con el Cupertino Arteaga, que se encarga de la parte de oncología acá en Sucre, y vemos qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Y resulta de que a raíz, bueno, desde el 2019 estamos haciendo este trabajo de investigación. Y he tenido la oportunidad de ver a muchos pacientes con cáncer, también la tristeza de ver fallecer a pacientes con cáncer. Lo último que me impactó terriblemente fue cuando una paciente joven, ella, imagínense, hablaba 4 idiomas, ella era egresada de idiomas. Imagínense que se casa unos 3 días antes de que fallezca. Lógicamente ella estaba, qué sé yo, con sus fondas en el hospital, y el novio en este caso decide casarse. Algo que más antes la familia no lo permitió, pero como ya estaba desahuciada, se casó y el tercer día fallece. Entonces, son situaciones que vamos viviendo, yo diría, críticos con pacientes con cáncer. Entonces, en ellos tenemos que hacer sí o sí farmacovigilancia. Perfecto. Vamos a ir viendo algunos conceptitos. Por favor, no se olviden, no vamos a ver con detalle porque no es farmacología antineoplásica. Quiero que vayamos viendo grupos de fármacos para que nosotros hagamos la farmacovigilancia. Las causas para el desarrollo del cáncer, que también hay que tomarlos en cuenta, por favor, qué sé yo, todo lo que son los conservantes, ¿no? Eso ya lo saben, el azúcar refinada, la leche, los encurtidos, todo lo que son conservantes, etcétera, etcétera. Y también, lógicamente, existen también alimentos que van a evitar ya la alteración del sistema inmunológico. Bueno, ¿qué me interesa del SEA? En el cáncer, no nos olvidemos que para mí es una alteración del sistema inmunológico, no solamente para mí, para todos, es una alteración del sistema inmunológico. ¿Eso qué significa? Miren, con esto vamos a ir viendo. Miren, resulta lo siguiente, yo tengo aquí a una célula, la voy a dibujar así, una célula madre. Esta célula madre va a dar lugar a otra hija igualita a ella, célula hija. Y así, todos los días va a dar lugar a otra célula hija, ¿no? Pero resulta de que por alguna razón, esta célula madre da lugar, así la voy a dibujar media fea, a una célula hija diferente. No diferente, ya no es amarillita o diferente. Ahora, miren, escúchenme. Cada célula tiene su carnet de identidad. Por ejemplo, yo mañana viejo, lo primero que voy a cargar a mi cartera, ¿qué es? Mi carnet de identidad, ¿no es así? Lo mismo, cada célula tiene su propio carnet de identidad, que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, así se llama, complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, cada célula tiene su carnetcito, ¿no? Complejo mayor de histocompatibilidad. Cada célula tiene su propio carnet. Entonces, ¿eso qué significa? Todos los días hay un barrido del sistema inmunológico. Vienen las células Killer, los linfocitos T, etcétera, ¿no? Son como los soldados que van viniendo ¿no? Y dicen, a ver, usted, señor, yo soy parte del organismo, aquí está mi carnet, viene aquí a ver usted, yo soy parte del sistema, aquí está mi carnet, o sea, van presentando su carnet. Miren qué interesante. Pero, ¿qué pasa cuando llega acá? Donde una célula diferente, una célula que ya no es la misma, ya no es parte nuestra porque es diferente. Este no tiene su carnet, no tiene su complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y saben qué hace? La célula killer la mata. ¿Saben qué hace? El macrófago lo fagocita. ¿Se dan cuenta? Miren cómo el sistema inmunológico todos los días, a cada minuto, hace un barrido, ¿sí? Identificando. Célula, complejo mayor de histocompatibilidad, y que es complejo mayor de histocompatibilidad, no pasa nada. Otra, pero cuando encuentra una célula diferente, sin su carnet de identidad, sin su complejo mayor de histocompatibilidad, la fagocita. Miren qué maravilloso. ¿Cuántas células creen que al día nosotros producimos? ¿Saben qué? Millones. Y lógicamente, entre una de ellas, la célula madre, ha dado lugar a una hija diferente, pero inmediatamente es fagocitada. Qué belleza. No vive. Pero resulta de que en el cáncer hay una alteración del sistema inmunológico.
hay una alteración. Ese sistema inmunológico pierde la capacidad de identificar a las células malas. Además de eso, que estas células malas tienen una capacidad de multiplicación, pero pues impresionantemente, ¿no? Estas células malignas son tan malas. Imagínense, ¿qué tal si tengo una lesión en el hígado? Pongan una lesión en el hígado, Resulta de que el hígado se regenera las células. Pero cuando se regenera, ¿me entienden? De repente, digamos, le hace falta 100 células y da lugar a 100 células. ¿Saben qué? Y ahí lo para. Jamás una célula madre va a dar lugar a células que vayan y afecten, digamos, que se crezca hasta el páncreas o que se crezca hasta la vesícula. O sea, se detienen, hacen caso al semáforo donde le dicen basta, tú ya no te puedes multiplicar. Pero en cambio una célula maligna no obedece estos factores de crecimiento, ¿no? No obedece, y empieza a crecer, no le interesa si afecta a otro órgano, si afecta a otro tejido. Entonces, inmediatamente hace metástasis. Esta célula maligna es una célula malcriada, la vamos a llamar así, que no respeta nada, ¿sí? Y más bien lo que hace es invadir otros tejidos, cosa que la célula buena no hace eso, ¿no? Entonces, no responden a las señales de stop. Perfecto, muy bien. A ver, vamos a ir bien. Una cosa, de repente ustedes van a escuchar hablar también de la famosa enzima telomerasa, ¿no? La telomerasa, en este caso, es tan indispensable para que nosotros podamos mantener la integridad de cada célula. Lamentablemente, cuando hay un daño, cuando hay una afección de la telomerasa, entonces realmente se desencadena este tipo de patologías que lo vamos a llamar cáncer. Ahora, vamos a utilizar dos conceptos. Uno se llama la terapia antineoplásica neoadyuvante. Acuérdense, neoadyuvante. Y con seguridad que también ustedes van a escuchar hablar de la adyuvante. ¿Qué será neoadyuvante? El neoadyuvante es un tratamiento que se administra como primer paso para reducir el tamaño del tumor. Por ejemplo, a ver, escúchenme, ¿qué pasa si tengo a un paciente con PSA, me tiene alto? Es un paciente que tiene cáncer a nivel de la próstata. Le sacan la ecografía y el cáncer, bueno, y en este caso está grande, ¿me entienden? La próstata, y acá hay un cáncer. Entonces, lo primero que se hace antes de hacer quimioterapia, que es sacar el tumor, hay que sacarlo. Entonces, normalmente, ya, es la cirugía, pero puede ser también radioterapia. Entonces, eso se llama neoadyuvante. Antes de iniciar una terapia antineoplásica, o se saca el tumor, o se hace radioterapia. Entonces, ¿qué se llama eso? Para que es terapia neoadyuvante. Ahora, la terapia adyuvante es el que se administra después del tratamiento principal. O sea, le hicieron primero la neoadyuvante, luego le hacen la terapia antineoplásica y recién después se hace el adyuvante. ¿Con qué fin? El adyuvante es para evitar que quede por lo menos una célula mala. O sea, para que con la terapia adyuvante realmente vamos a destruir al 100% de las células malignas, ¿sí? Entonces, normalmente en una quimioterapia, ¿qué utilizamos? Terapia neoadyuvante, que consiste en cirugía y radioterapia, luego la terapia antineoplásica y luego la terapia adyuvante. La terapia adyuvante para erradicar todas las posibles células que pudiesen quedar. Vamos bien hasta ahí. Perfecto. Ahí tenemos la quimioterapia. Perfecto. Miren ahora, vamos a ver dos conceptos también acá. Uno que se llama los citostáticos y otro que se llama los citotóxicos. Es como en el tema de antibióticos, ¿no? O antibacterianos. ¿Qué decimos? Bactericidas, que mata a la bacteria, y bacteriostáticos, que inhiben su crecimiento. Lo mismo acá. Citotóxicos, ¿qué significa? Que mata a la célula. Citotóxicos. Y citostáticos, que inhiben su crecimiento de las células tumorales. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué prefieren utilizar? ¿Citostáticos o citotóxicos? Muchos me dirán, a mí no me tiene que dar pena de la célula maligna. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar citotóxicos. O sea, fármacos antineoplásicos que dañan o matan a las células malignas. Miren ahora, van a ir viendo, vamos a hacer un pantallazo general, la cantidad de fármacos
fármacos que hay. La cantidad, o sea, realmente como para elegir. ¿Saben qué es lo que pasa? Resulta lo siguiente, mucha gente dice, no, por ejemplo, hace rato yo escuchaba a una señora decir, me la voy a llevar a mi hija a la Argentina porque necesito que la traten allá por esto, ¿no? Y nos ponemos a pensar, ¿por qué a la Argentina? ¿Por qué a Chile? ¿Por qué a México? ¿Por qué a España, digamos? No porque hay fármacos nuevos allá, por si acaso. Ahora con la globalización nosotros podemos tener acceso a fármacos modernos que me garanticen la efectividad y además de eso o sea, sean seguros, ¿no? Pero sin embargo, ¿dónde está? O sea, ¿por qué hay ciertos hospitales que tienen mucho más éxito en ese tipo de terapias? Porque saben combinar fármacos. Saben combinar fármacos. ¿Se acuerdan? ¿Eso qué significa? Por favor, y esto es urgente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo una bacteria? Pongámoslo acá, una Escherichia coli, aunque así la voy a dibujar. Una E. coli. Esta es muy patógena a nivel urinario, etcétera, etcétera. ¿Qué tal si utilizo un fármaco que inhibe la síntesis de la pared celular? ¿Sí? Y utilizo otro que inhiba la síntesis de proteínas. Estoy utilizando dos antibacterianos con diferente mecanismo de acción. ¿Y qué voy a tener? Sinergismo de potenciación. Entonces, al tener sinergismo de potenciación, ¿qué estoy haciendo? Estoy garantizando la efectividad del tratamiento. Lo mismo pasa con fármacos antineoplásicos. Hoy en día está en boga utilizar no solamente un quimioterapia, está en boga utilizar varios, pero la clave es utilizar antineoplásticos con diferentes mecanismos de acción. Así es como deberíamos actuar, ¿sí? Empezamos. Agentes alquilantes. Vamos a ir viendo. A ver, ¿quién no lo conoce? Vamos a ir viendo. Altratamina, ¿no? Cualquier cantidad. Bendamustina, Bulsufan, carboplatino, carmustina, clorambucilo, cisplatino. Repito, ¿cuántos pacientes con CA se tienen? Muchos. Entonces, y se debe hacer farmacovigilancia en este tipo de pacientes. La ciclofosfamida, lo conocen, la dacarbazina, la ifosfamida, la lomustina, becloretamina, belfalán, oxaliplatino, temozolamida, tiotepa, trabectedin. Y solamente estoy hablando de un grupo de fármacos que serían los agentes alquilantes. Uno de los que más utilizamos es el famoso cisplatino, el carboplatino, la ciclofosfamida, la carmustina, la ifosfamida, la dacarbazina, la lomustina, ¿no? Seguimos en agentes alquilantes. Esos son, miren, en agentes alquilantes, ¿cuántos tengo? O sea, y en un solo grupo voy a contar 3, 7. 7 más 5, 12. 12, 2 más 5, 12, 17. 17 fármacos en un solo grupo. Y vamos a ir viendo, hay muchos grupos de fármacos. O sea, hace rato ¿no? les comparaba, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el hipotiroidismo? Un solo fármaco. ¿Qué pasa con el cáncer? Muchos fármacos. O sea, no me puedo equivocar porque realmente la terapia antineoplásica está en boga porque hay muchos pacientes con CA. Perfecto. Ahora, ¿qué hacen estos agentes alquilantes? Yo necesito conocer su mecanismo de acción, ¿no? Impiden la reproducción de las células. Eso es lo que hacen. Van a bloquear a que éstas se sigan replicando, ¿no? ¿Por qué? Porque van a dañar su ADN. Vamos a ver, entonces digo, van a dañar. ¿Qué significa? Son citotóxicos. Una belleza. ¿Sí? Entonces, ¿en qué lo utilizo? En muchos. Cáncer de pulmón, de mama, de ovario, leucemia, linfoma, enfermedad de Hodgkin, mieloma múltiple, sarcoma, etc. Ahora miren esto, lo que les decía hace rato. Vamos a ir viendo la RAM, ¿no? Riesgo de leucemia, lógicamente va a depender de la dosis, pero se ha visto casos que después de 5 a 10 años de que has recibido un agente alquilante, hay riesgo de leucemia. Y aquí estamos hablando de un error. Entonces, por ejemplo, en el algoritmo de Naranjo, o preguntan, ¿no? ¿Hay antecedentes, ¿no? De que se ha producido esta reacción adversa? Entonces yo necesito saber si de repente estoy haciendo un seguimiento a un paciente, qué sé yo, que está, a ver, lo que me con ciclofosfamida.
Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Así, hay antecedentes de que produce leucemia, sobre todo a dosis altas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bajamos la dosis, asociamos a otros fármacos y ¿qué hacemos? Sinergismo de potenciación. Vamos bien hasta ahí. Perfecto. Aquí, seguimos con agentes alquilantes. Sabemos que son citotóxicos, hoy hemos dicho eso, evitan la replicación de estas células, ¿no? Y sabemos también que como reacción adversa, ¿qué produce? Leucemia. Perfecto. Ahora, ¿pero qué más? Además de esto, yo necesito saber las RAMs. Dice, afecta la gametogénesis y puede causar esterilidad masculina. Y en las mujeres va a provocar una menopausia prematura. Entonces, lógicamente, como RAMs, aquí ya estoy sacando, son RAMs que ya se los conoce, ¿no? Pero sobre todo, ¿quién me preocuparía? La leucemia aguda. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, produce, o lamentablemente, la mielosupresión, la esterilidad, ¿no? Y la alteración. Bueno, y en este caso, ya habíamos mencionado esta patología que se caracteriza por sangrados. Perfecto. Entonces, ¿qué necesito conocer? Necesito conocer, ¿me entienden? No solamente el mecanismo de acción, sino las reacciones adversas. ¿Para qué lo utilizamos? Es de amplio espectro, se utiliza para muchas cosas, ¿no? Que para el linfoma, ¿no? Para cáncer de pulmón, ovario, la leucemia de linfoma, la enfermedad de Hodgkin, mieloma múltiple, el sarcoma, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace rato se acuerdan a la señora cuando les decía, ¿y por qué solamente por la herida está sospechando de que es cáncer? No. Le faltaba todo este pedazo de labio que se veía todo, y yo lo que hago inmediatamente es tocarle los nódulos. Para mí me recibe. Entonces voy a tocando y aquí encontró 2 nódulos gigantes y detrás de la oreja he debido encontrar unos 3 nódulos también grandes. Entonces dije, no, aquí no hay vuelta a quedar, ¿no? Entonces este paciente, ojalá Dios quiera de que no sea así, ojalá Dios quiera de que me esté equivocando, porque realmente me da pena de la señora. Muy bien, entonces vamos a ir viendo las aplicaciones terapéuticas, lo que les decía, son muchas, ¿no? Hasta en un cáncer de mama, que hoy en día, por favor, yo creo que se pueden hacer prevenciones de este tipo. En el sarcoma de Kaposi, por ejemplo, eso también se ve mucho en nuestro medio, por si acaso. Muchas veces el paciente solamente viene a la farmacia y le dice, doctorita, tengo esta manchita, ¿qué me puedo poner? ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado en recomendarle alguna crema y sobre todo en concientizarle de la necesidad que tiene que ir a un médico para que le haga, en este caso, un diagnóstico certero y correcto y evitar a que se me muera en un tiempo, pero muy corto, ¿no? Vamos bien hasta ahí. Perfecto, muy bien, ahí tenemos en el sarcoma. Vamos a ir viendo ejemplos. Ahí está la ciclofosfamida, la ifosfamida, ya el clorambucilo, que no lo vamos a ver con detalle, ahí está, cómo se va utilizando, por ejemplo, en este tipo de pacientes con SEA. El busulfán, vamos a ir viendo, el cáncer de pulmón, el busulfán, dacarbazina, la temozolomida. Ahora, por favor, estos, por ejemplo, la dacarbazina y la temozolomida están indicadas en la enfermedad de Hodgkin, melanoma maligno metastásico, ¿no? Perfecto, ahí tenemos la temozolomida, la carmustina, ¿no? Vamos a ir viendo, hay otros, por ejemplo, que son mucho más tóxicos que los otros, hay que ir conociéndolos, las nitrosoures. Si se dan cuenta, por favor, dentro de los neoplásticos tenemos muchos. Por ejemplo, tenemos este otro grupo que siguen siendo alquilantes, pero que tienen ciertas características, las nitrosoures, ¿no? Las nitrosoureas siguen siendo agentes alquilantes, pero ¿cuál es la gran ventaja? De que estas nitrosoureas atraviesan la barrera hematoencefálica, una belleza. Por lo tanto, lo puedo utilizar en pacientes con cáncer de cerebro, una belleza. Sí, y hoy en día hay pacientes que tienen cáncer de cerebro, sí las hay. Entonces, las nitrosoureas perfectamente las vamos a utilizar, repito, porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Se me ocurre, ¿qué tal si, por ejemplo, tienen a un paciente, vamos a llamar así, con cáncer de cerebro, y están utilizando una ciclofosfamida, que es un agente alquilante, pero que no atraviesa la barrera hematoencefálica? Entonces, inmediatamente, ¿qué decimos? Aquí, esto está mal. Aquí, en seguimiento farmacoterapéutico, voy a intervenir. Y en farmacovigilancia, en realidad, no, porque no vemos eso, pero sí, si es en farmacovigilancia, también es útil que hagamos seguimiento farmacoterapéutico. Antimetabólitos, seguimos, vamos a ir viendo así en forma
un pantallazo les había mencionado, antimetabolitos. Aquí tengo muchos, desde antagonistas del ácido fólico como el metotrexato. Quien no lo conoce al metotrexato, hoy en día es uno de los fármacos de primera elección en patologías autoinmunes tipo artritis reumatoide. Antagonistas de la pirimidina, el 5-fluoracilo, la floxuridina, la citarabina, la capecitabina, la gemcitabina. Antagonistas de las purinas, 6-mercaptopurina y la 6-tioguanina. Inhibidores de la adenosina de aminasa, ¿sí? La cladribina, la fludarabina, la nelarabina, la pentostatina. ¿Se han dado cuenta? Cualquier cantidad de fármacos antineoplásicos, unos nuevos, otros más antiguos, ¿no? Entonces, realmente tenemos muchos. Miren, ahora me paso a los antimetabolitos. Hasta ahí termino agentes alquilantes. Hasta ahí termino fármacos citotóxicos. Hasta ahí termino fármacos que van a bloquear la síntesis de ADN. Y ahora me voy a los antimetabolitos, ¿no? La azacitidina, 5-fluoracilo, mercaptopurina, cabecitabina, cladribina, ¿no? Citarabina, decitabina, etc. ¿no? Entonces, antimetabolitos, acá tenemos una nómina general. A ver, vamos a ir viendo acá la pentostatina, pralatrexato, tiguanina, ¿no? Vamos a ir viendo por favor, acá, ¿qué es lo que hacen? Son antimetabolitos. ¿Eso qué significa? Van a bloquear un metabolito muy indispensable para la síntesis de los ácidos nucleicos, no solamente del ADN, sino también del ARN. Vamos, análogos de las pirimidinas, ahí tengo, citarabina o ARAC, algunas características de cada grupo, ¿no? Pero realmente con esto, ¿qué les quiero mostrar? De que hay cualquier cantidad de fármacos antineoplásicos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el uracilo, ¿no? Ahí miren, podemos utilizar en este tipo de SA, por ejemplo, este es un CA, ¿no? Análogos de las purinas, también tenemos la azatioprina, que hoy en día también se está utilizando bastante, ¿no? El alopurinol, de repente dirán, doctora, ¿y qué alopurinol utilizamos en pacientes con gota? Claro que sí, es un inhibidor de la xantinoxidasa, bloquea la síntesis de ácido úrico, pero también, ¿no? El alopurinol, al ser un análogo de la hipoxantina, que no tiene un efecto antitumoral, pero se utiliza en oncología para evitar el síndrome de la lisis tumoral en pacientes que presentan tumores de gran volumen y rápido crecimiento. Entonces, el alopurinol se está utilizando. Yo tengo un estudio precioso que me han enviado de España, el uso del alopurinol como omeprazol, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo antimetabolitos tumorales de la misma forma. Tenemos aquí, dentro de los antimetabolitos tumorales, tenemos a las antraciclinas. Y aquí ya me voy a otro grupo ya también. O sea, realmente, farmacología antineoplásica es un mundo. O sea, son muchos fármacos. La daunorubicina, la doxirubicina. Cuando hablamos, por ejemplo, de liposomal, ustedes van a ver doxirubicina y doxirubicina liposomal. Esta liposomal hace que tenga mayor biodisponibilidad. ¿Eso qué significa? De que tiene mayor efecto terapéutico. La epirubicina, la idarubicina, la valrubicina, ¿no? En diferentes concentraciones, de diferentes líneas comerciales, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema, por ejemplo, de estos antibióticos antitumorales? Uno, de que son muy cardiotóxicos, sobre todo a dosis altas. Entonces, ¿eso qué significa? Si tengo a un paciente con cáncer, con alteraciones a nivel cardiovascular, con daño a nivel de cierta estructura del corazón, entonces hay que recurrir a otro tipo de fármacos. Ahora, antibióticos contra el cáncer que no son antraciclinas, esto también lo conocemos, o sea, ya no son antraciclinas, pero siguen siendo antibióticos. La bleomicina, la dactinomicina, la mitomicina, la mitoxantrona, ¿no? Que en este caso también son inhibidores de la topoisomerasa 2. ¿No? Ahí tenemos la bleomicina, que es muy tóxica, por ejemplo, a nivel pulmonar, sobre todo cuando se utiliza por tiempos prolongados. Ahora, esos eran inhibidores de la topoisomerasa 2. Miren, ahora tengo aquí las inhibidores de la topoisomerasa 1 o captotecinas. Irinotecan liposomal, ya sabemos cuál es la ventaja del liposomal, el topotecan. O sea, realmente, colegas, si se dan cuenta, pues tenemos cualquier cantidad de fármacos para el tratamiento de cáncer.
La clave, que es, por favor, esto es urgente, vamos a ver enseguida un casito clínico. ¿Cuál es la clave? La clave en este caso es saber utilizar dosis, hacer sinergismos de potenciación, ¿ya? Y lógicamente ver la terapia neoadyuvante, la terapia antineoplásica y la terapia adyuvante. Acá tenemos, por ejemplo, inhibidores de la mitosis, los tasanos. Esto sí lo conocen, cabazitaxel, docetaxel, nab-paclitaxel y el paclitaxel, ¿no? Y ahí tenemos fármacos, además de eso, carísimos. Yo me pongo a pensar, imagínense cuánto venden en una farmacia. Se me ocurre 1.000, 2.000, 3.000, no sé. Imagínense en farmacología, que es despachando fármacos antineoplásticos con una sola receta, tienen venta de 3 días, ¿no? Entonces, realmente, nuevamente les digo, hoy en día hay que reinventarlos. Si de repente están cerca de un hospital, no pierdan esa oportunidad de que tienen que tener un área exclusivamente de la parte de fármacos antineoplásicos. Miren, y voy a continuar, o sea, realmente es un mundo, inhibidores de la mitosis. Tengo, por ejemplo, a los alcaloides de la vinca, la vinplastina, la vincristina, la vincristina liposomal, miren, el liposomal hoy en día está en boga, la vinorelbina, ¿no? Y utilizamos también en diferentes tipos de cáncer, no solamente de pulmón, de seno, mielomas, linfomas, leucemias. Los corticoides, de la misma forma, no vamos a decir en esta mente que son netamente antineoplásicos, pero se utiliza, ¿me entienden?, como un fármaco que va a favorecer la terapia antineoplásica y además de eso para evitar, ¿no?, reacciones adversas de tipo alergia. Los más utilizados, la prednisona, la metilprednisolona, la dexametasona, la hidrocortisona. Los corticoides, por ejemplo, son fármacos bien conocidos ya. Ya sabemos, de repente, a ver, ¿qué RAM puedo averiguar en corticoides? Sé que es gastrolesivo, sí, es gastrolesivo. Es gastrolesivo porque aumenta la hipersecreción ácida. Es gastrolesivo, ¿me entienden? Además de eso, porque evita la cicatrización si es que hubiera una úlcera en el estómago. Sabemos que aumenta los niveles de azúcar, aumenta la presión arterial, retiene líquidos, adelgaza el epitelio, produce, qué sé yo, el famoso síndrome de Cushing. O sea, realmente los corticoides son súper conocidos. Entonces, ¿en quién debo hacer farmacovigilancia? En fármacos que están ingresando, en fármacos nuevos, en fármacos que teóricamente son mejores que los antiguos. Y en este caso, ¿quién entra? De hecho que entran todos los antineoplásicos. Todos los antineoplásicos, sin excepción, ¿no? Entonces ya los corticoides, repito, ya los conocemos ya. Perfecto, ¿no? Entonces aquí el corticoide no solamente, repito, se está utilizando como un fármaco que va a ir a complementar la terapia antineoplástica, sino también para evitar las alergias. La triple respuesta de Lewis, acá, qué sé yo, el angioedema producida por las citoquinas, acá la broncoconstricción producida por los leucotrienos. Y entre otros medicamentos en quimioterapia tenemos estos, pero que en realidad no los estamos utilizando porque resultan ser muy tóxicos. Por ejemplo, el trióxido de arsenio. El trióxido de arsenio, ¿me entienden? Es un fármaco, nosotros lo manejamos como reactivo, que utilizamos para quemar, por ejemplo, de repente ciertas lesiones, ulceraciones a nivel de la piel, y es muy, muy irritante. Entonces, en un tumor de repente, digamos, externo, podría utilizarlo, pero con mucho cuidado, ¿no? Y acá tenemos otros fármacos que también se puede utilizar en quimioterapia, que si bien no son selectivos, pero sí podrían ayudar, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, acá tenemos, vamos a ir viendo, entre otros fármacos que si bien no son directamente antineoplásicos, pero sí podríamos utilizarle tomando en cuenta las reacciones adversas. Perfecto. Y así yo quería darles el día de hoy un pantallazo de lo que es la parte de farmacología antineoplásica. Para el trabajo, ¿qué les vamos a dar? Yo les voy a pasar toda esta información,
¿ya? No con el fin, colegas, esto quiero que esté claro, por favor, no con el fin, ¿me entienden?, de llenarles de información, sino lo que quiero que le den es una leída. Si bien no van a conocer con detalle la cinética, la dinamia, la RAM, las interacciones, pero por lo menos conoceremos los nombres. Porque a veces es una pena, ¿me entienden?, cuando tenemos sobre todo a una persona cercana, en este caso con SEA, cercana, entonces vemos la receta, o la receta no sabemos ni qué es, ni cuál es el mecanismo de acción, ni quién distribuye, ni qué línea trae. Entonces, y cuando se trata de una persona cercana a nosotros, no poder ayudarla, o sea, hay impotencia. Entonces, lo mismo, estoy segura que va a pasar también cuando viene una receta de este tipo de tratamientos donde no saben, o sea, de qué línea es, a qué dosis viene, para qué sirve, cuáles son las RAMs, cuál es la cinética, cuál es la dinamia. Realmente habrá efectividad, realmente habrá seguridad. Entonces, en este tipo de fármacos, urge hacer lo que nosotros llamamos farmacovigilancia. Perfecto. A ver, voy a ir dándoles, vamos a ir viendo, permítanme. Vamos a ir viendo. Ahora, lógicamente, lamentablemente, estos fármacos son son teratógenos, muchos de ellos, ¿no? Son teratógenos. Perfecto. A ver, aquí les voy a ir leyendo, ¿ya? Algunos. Aquí tengo un caso clínico. Permítanme, les voy a presentar y lo vamos a analizar esto con detalle. Hola, hola. ¿Me escuchan, no? Sí. Sí. Sí, doctorita, la escuchamos. Ya, a ver aquí. Miren, los avances en cáncer de páncreas. O por ejemplo, se les he sacado una información súper. Dice, este es del 22 de noviembre del 2021. Perfecto, o sea, es una información súper reciente, nuevecita, ¿no ve? ¿Para qué? Para pacientes con cáncer de páncreas. A ver, vamos a ir viendo, dice. A ver, dice, vamos a utilizar, bien, tratamiento adyuvante, ya sabemos lo que es adyuvante, con FOLFIRINOX, modificado comparado con gemcitabina, aumentando la supervivencia y se conseguía más de un 60% con cáncer de páncreas resecado, estuviese vivo por lo menos 3 años más. ¿No? O sea, se ha hecho una terapia con lo que es antineoplásica, enseguida, doctora Jenny, ¿no? Antineoplásica, donde se está utilizando 2 principios activos, ¿no? Entonces, miren, hay ensayos clínicos muy importantes, ¿no? Entonces, miren, o por ejemplo, aquí dice, no, se ha demostrado que la combinación de gemcitabina más capecitabina frente a gemcitabina aumentaba la supervivencia y puede ser una alternativa para aquellos pacientes que no son susceptibles a recibir FOLFIRINOX modificado. Entonces, acá, ¿qué están diciendo? Tengo un paciente con cáncer de páncreas. Antes utilizaban la gemcitabina. Ahora, ¿con quién está dando mejor resultado? Gemcitabina más capecitabina, ¿no? Entonces, están utilizando asociación de 2 fármacos antineoplásicos y se ha visto de que ha dado muy buen resultado. ¿En qué tipo de paciente? En pacientes con cáncer de páncreas. ¿Se dan cuenta? Este ensayo clínico, por ejemplo, una belleza, ¿no? A ver, vamos a ir viendo. A ver, doctora Jenny, adelante. Doctora Jenny. Doctora, no, me he equivocado, no quería preguntar, disculpe. Perfecto, no se preocupe. Ahora, miren, por ejemplo, acá tenemos otros, seguimos en cáncer de páncreas. Dice, no hay otro estudio que dice, miren, o sea, realmente en un cáncer de próstata, que es de páncreas, en un cáncer de próstata, en un cáncer de hígado, o sea, realmente hay una información valiosísima, ¿no? Acá, por ejemplo, este otro. Establecieron que las combinaciones de oxilaplatino
o irinetocan nanoliposomal, ahora ya ni siquiera liposomal, nanoliposomal, mayor biodisponibilidad, con 5-fluorouracilo, podían ser alternativas de tratamiento eficaces en pacientes con buen estado general. Entonces, miren, aquí estoy viendo dos alternativas. Estoy viendo esta primera alternativa, ¿me entienden? En lo que es ya la gemcitabina más capecitacina. Ya tengo un esquema de tratamiento, si se dan cuenta. Tengo cáncer de páncreas, muy bien. ¿Qué alternativas? ¿Qué es gemcitabina solita? Ya no. Pero sí gemcitabina con capecitacina. Entonces, una primera alternativa. Segunda alternativa, vamos a ir viendo, ¿no? El famoso folfirinox más nab-paclitaxel, ¿no? Y aquí están utilizando 3, además de eso, ¿no? Folfirox, nax-paclitaxel y gemcitabina. Ha aumentado, dice, la supervivencia del paciente, además de eso, con cáncer de páncreas metastásico. O sea, es un cáncer súper avanzado donde ya estaba haciendo metástasis. Entonces, ¿qué han hecho? Dosis de ataque. Vamos a utilizar 3 antineoplásicos, pero de una sola vez, ¿no? Entonces, miren, ahí tenemos un segundo esquema. Y por último, tenemos acá, ¿no? Entonces, en pacientes que todavía no estaba con metástasis, porque aquí en pacientes con metástasis hay que atacar con estos 3. Pero en pacientes que están con un buen estado general, ¿cuál tenemos? El oxalaplatino o irinotecan nanoliposomal con 5-fluorouracilo. Entonces, aquí, ¿qué están recomendando? O utilizo oxalaplatino o irinotecan, pero juntamente con 5-fluorouracilo en pacientes con buen estado, ¿no? Entonces, y acá habla también de la radioterapia estereotáxica. O sea, realmente la información que se tiene es pues amplia. Ahora bien, vamos a ir viendo. ¿Por qué? O sea, me ha despertado el hecho de que nosotros manejemos mucho la parte de farmacología antineoplásica. Es más, inclusive yo les pediría, por ejemplo, a las del colegio, en este caso Karina está acá, que tal vez se debería hacer algún modulito, una pequeña charlita de unos, no sé, de unos 5 días, solamente de farmacología antineoplásica. Casualmente, si ustedes gustan, yo tengo el contacto de un médico que está terminando de hacer la especialidad de cirugía oncológica en Rusia. Claro, en este momento está atravesando por una situación crítica y tengo entendido, por ejemplo, que él se va a venir, pero que me dijo, Nelly, mira, si tú quieres, cuando quieras, podemos dar una charla, podemos dar una conferencia de lo que es los nuevos esquemas de farmacología antineoplásica. ¿Por qué? Porque el que le abre o la que le abre o el que le abre muchas veces los ojitos al médico, ¿saben quiénes son? Somos las farmacéuticas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una información pero muy certera de un tratamiento de cáncer de mama, se me ocurre, ¿no? Que ya ha sido probado en otros países, porque en otros países el cáncer igualito está devastando, ¿no? Entonces, podíamos traer estos nuevos esquemas de tratamiento. Entonces, realmente el problema de cáncer a mí me parte el alma, como la gente se aferra a la vida, ¿no? Entonces, ustedes han debido ver, por ejemplo, de este Minglano, ¿no? Dice, o miren esta frase, hay tantas cosas bonitas por las que luchar y seguir aferrándote a la vida, que estoy seguro que te van a ayudar a superar tu enfermedad y a volver a tu vida cotidiana con aún ganas de disfrutarla, ¿no? Y aquí algo también triste, yo he visto a pacientes también, a mamás, he visto fallecer a una señorita, por ejemplo, de 26 años con cáncer de estómago, ¿no? Logró vivir 2 años más, pero ya había hecho metástasis y la mamá desconsolada quedó porque perdió una hija, ¿no? Entonces dice, solo hemos visto una cosa más resistente que el cáncer y son las mamás. Y yo recuerdo cuando ella venía con su hijita, ella siempre mostraba alegría, mostraba dinamismo, mostraba optimismo, ¿no? Y decía, no me puedo caer frente a mi hija, decía, no me puedo caer. Y realmente cuando la separábamos, ¿no? Y hablábamos con ella, pero se desahogaba y se ponía a llorar y se ponía a llorar. Pero cuando estaba delante de su hija decía, no, tú puedes, tú puedes. Y yo me quedo muy admirada, como hasta el final
yo la seguía cuando publicaba sus fotos y todo, la seguía y ella se mantenía muy linda, muy simpática, muy bien vestida, o sea, nunca es una persona, yo creo que nos ha dado mucho coraje para vivir, porque nunca se la veía, ¿me entienden? Desde repente, hasta como nosotros, ¿no? En este momento estoy ya con mis ojeras, estoy agotada, queriendo dormirme, pero ella no, ella siempre estaba impecable. Ella era claro, estaba muy delgadita, pero estaba siempre impecable, bien vestida, muy sonriente, o sea, muy arregladita, y me encantaba eso. Entonces, y la mamá dice, yo la he tenido a ella así hasta los últimos días. Entonces, realmente, cuando veo estas frases donde dice, solo hemos visto una cosa más resistente que el cáncer, que son las madres en este caso, ¿no? Las mamás tenemos mucha fortaleza. Entonces, yo creo, por favor, esto de farmacovigilancia, no quiero que quede al vacío, no quiero que quede, ¿me entienden?, como algo, qué sé yo, digamos, como algo que yo no lo voy a hacer, no, lo tenemos que hacer, pero ¿con qué tipo de fármacos? Con aquellos fármacos nuevos, con aquellos fármacos que recién están ingresando, y en este caso, ¿quiénes son? Los fármacos antineoplásicos. Nadie hace caso a los fármacos antineoplásicos. Parecería que decimos, ¿sabes qué tiene cáncer? Muy bien, que den lo que te den, vamos a aumentar qué tiempo más vives, digamos, no. Entonces, realmente hoy en día las terapias antineoplásicas están dando muy, pero muy buen resultado. Yo les contaba cada experiencia que hemos tenido. Un pacientito, por ejemplo, con cáncer de testículo, 36 años, le hicieron una primera cirugía, y ¿qué creen? Después de hacerle el seguimiento, hoy en día, ¿no? Ya no va a poder tener hijitos, efectivamente, ha pasado unos 3 años, porque desde el 2019 hasta ahora estamos con él, y o sea, los marcadores tumorales se han negativizado totalmente. Yo tengo acá en pantalla, por ejemplo, tengo de los pacientes que les hago el seguimiento con marcadores tumorales, o les hacemos, ¿no? Que es otro mundo, marcadores tumorales. Entonces les hacemos el seguimiento, y cada 6 meses él viene a hacerse el control con el oncólogo, lógicamente, nosotros le hacemos el seguimiento, y cada vez que viene, porque él es de Oruro, cada vez que viene con esa alegría, dice, no, bueno, ya, yo ya estoy bien, estoy curado, ¿no? Pero lamentablemente no podemos decir eso con el cáncer. Con el cáncer, los controles tienen que ser de por vida. Entonces, nuevamente les digo, farmacovigilancia no quiero que quede en el basurero. Hagamos farmacovigilancia, sobre todo en ese tipo de pacientes que lo necesitan, que sería en pacientes sometidos a terapia antineoplásica. Y de esa forma nosotros van a ver que vamos a poder ayudar mejor, ¿no? Entonces, es un campo nuevo que no debemos abandonar. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, por favor. Doctora, desde ya la comprometemos entonces para el curso que vamos a hacer de fármacos antineoplásicos de parte del colegio. Lo que pasa es que, o sea, no, yo no me voy solamente a la parte económica, en este caso del farmacéutico, ¿no? Porque además de eso, que económicamente les va a ir muy bien, pero si no, creo que me he salido. No, no sé. No, está, doctora, está. Pero no solamente, o sea, porque, o sea, no solamente porque me vaya a la parte económica, sino porque realmente, ¿saben quiénes se aferran tanto a la vida? Los pacientes que están con cáncer. Yo he visto, por ejemplo, pacientes, yo digo, vos no te ahogas en un vaso de agua, vos te ahogas en una gota de agua, ¿no? De repente, digamos, ay, mañana tengo que presentar mis informes, qué problema, este es mi trabajo, y no. Y yo me pongo a pensar, pero ¿cómo vas a pelear? O sea, ¿cómo te vas a enojar? O sea, ¿cómo vas a cambiar de humor por trabajo? Al final, tu trabajo es lo que te da vida, tu trabajo es lo que te da alimento, tu trabajo es lo que te permite socializarse con tus amigos, con tus colegas de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, y vemos cómo los pacientes con cáncer nos dan una fortaleza, pero tan grande en seguir adelante, ¿no? Entonces, por favor, yo les pido, paciente que está teniendo cáncer, háganle farmacovigilancia. Primero investiguen, a ver, ¿con qué te están haciendo? Parecería que fuera un tabú, ¿se han dado cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hace? El paciente va al hospital. ¿Qué le han hecho? Le están dando medicamentos antineoplásicos, pero nadie pregunta, ¿y qué le están dando?
¿Y qué le han hecho tomar? ¿Y qué ampolla o le han puesto? ¿Y por qué vía o le han puesto? Y lo único que decimos, está cayendo el cabello, abajo de peso, se ha vuelto, qué sé yo, mayor, no sé, ¿no? Y nada más, pero realmente no sabemos ni qué le han puesto. Y luego el pobre paciente que viene con todo, que con unas micosis y con náuseas y con vómitos, y han visto con problemas a veces mucho más serios, como el problema cardíaco, el problema pulmonar, ¿me entienden? Y sobre todo el problema a nivel del sistema hematopoyético. Entonces hay que hacer farmacovigilancia. Acá, por ejemplo, me dice Janino, sí, dice, hay muchos casos y cada día está en aumento, pero realmente el cáncer cada vez va a aumentar. ¿Qué creen ustedes que va a disminuir? No va a disminuir, así de simple, no va a disminuir. El problema de cáncer va a seguir aumentando terriblemente por el calentamiento global, que se digamos, que por el tipo de alimentación que tenemos, hoy en día todo es transgénico, hoy en día por la comida, por el tipo de alimento que le metemos un montón de conservante, un aloe vera nomás, imagínense, a ver, una bomba, por ejemplo, comer una galleta con una gaseosa. ¿Saben por qué? Una galleta con una gaseosa le estamos metiendo dos conservantes que al combinarse entre ellos son altamente citotóxicos. Entonces el cáncer es terrible, ¿no? Entonces hay que ver la forma de cómo lo vamos a disminuir, ¿no? Aquí dice, los citostáticos son fármacos poco o nada estudiados, sí, exactamente, ¿no? Entonces sí, y tienes razón, o sea, los fármacos antineoplásicos, o sea, nadie los estudia, o sea, parecería que solamente lo tiene que manejar, digamos, el oncólogo y listo, como una especie de tabú. De repente yo digo que Dios no quiera, pero ¿qué tal si en la familia tengo a alguien con SEA? Y el médico ni siquiera les va a decir qué le está poniendo, porque además de eso nos va a decir, ¿no? Le estamos poniendo, no sé, pues digamos, doxorubicina. ¿Y qué es eso, no? Entonces, uno tiene que saber. Los químicos farmacéuticos tendríamos que manejar muy bien. Yo conozco acá en Sucre, por ejemplo, las industrias, en todo caso, las empresas farmacéuticas que están a cargo, ni siquiera de un químico farmacéutico, están a cargo de un auditor, de un contador, ¿no? Y que llevan estas empresas. Entonces, lamentablemente, eso no tiene que ser así. El químico farmacéutico tiene que saber qué tipo de medicamentos oncológicos va a traer, qué combinaciones va a hacer que se haga, cuál es el seguimiento farmacoterapéutico que vamos a hacer con el paciente y sobre todo la farmacovigilancia. Como sugerencia, dice, también deberíamos conocer más las enfermedades neurológicas, ya que el consumo de psicotrópicos es increíble, dice, y es a muy temprana edad. Ahora, otra cosa, esto es terrible, a mí me da pena, lo que pasa es que cada tema es tan importante y cada tema es apasionante, ¿no? De repente yo veo al rato a dos extranjeros, ¿no? Y resulta de que uno de ellos quería alprazolam Xanax, ¿no? Xanax, dice. Entonces el doctor se había comprometido a conseguir. Y de repente yo escucho solamente un grito. Pero tenía que estar aquí a las 5. ¿Y por qué no está el doctor? Me dijo que volviera a las 5. Y yo, ¿quién está gritando? Salgo afuera. Le digo, ¿y qué quiere la señora? Le pregunto. Doctor está preguntando por un medicamento que se había comprometido. ¿Qué medicamento? Alprazolam. Ah, ya sé por qué está reaccionando así. Entonces, las personas con ansiedad, que no han dormido bien, ¿me entienden? Son personas realmente que se hacen llevar por la dopamina, por la noradrenalina, por la adrenalina y se exacerban en cuanto a sus acciones, no empiezan a gritar o se ponen de mal humor. Entonces, y hoy en día, lamentablemente, los fármacos psicotrópicos están haciendo estragos en nuestro medio. Yo particularmente soy enemiga de que tomen medicamentos para dormir. Yo digo, si tengo mi melatonina, que es un inductor del sueño, mejor estimúlenme mi melatonina. Tengo mi antidepresivo, ¿sí o no? Mi antidepresivo, que es la serotonina. Tengo de repente hasta mi estimulante, que son los opiáceos endógenos. O sea, realmente tenemos todo en el organismo. Lo que no hacemos es estimular la síntesis de estos neurotransmisores. Y nos vamos a lo fácil, ¿no? Tómate pastillas para dormir, tómate pastillas antidepresivos, tómate pastillas ansiolíticas. Hoy en día, la depresión, por ejemplo, a ver, díganme los que tienen hijos jóvenes, los que tienen adolescentes. Ay, quiero matarme. Yo también tengo hijos adolescentes.
quiero matarme. ¿Por qué? Porque no hizo la tarea de tal materia, ¿no? Ay, ya no quiero vivir. O sea, y nos ponemos a pensar, se casan, terminan en un divorcio y ya quieren suicidarse. ¿Ya qué tal eso? A ver. O sea, la mamá, yo me pongo a pensar, le hemos esperado 9 meses para que nazca el bebecito, le hemos cambiado pañales, le hemos dado leche, le hemos arropado, le hemos cantado para que un día nos diga, quiero matarme. O sea, es como para cocachearlos. Entonces, hoy en día, lamentablemente, todo esto se tendría que trabajar desde pequeños, ¿no? Ya cuando son adolescentes y cuando son jóvenes y cuando son adultos es mucho más complicado. Entonces, la parte de liberación de estos neurotransmisores lo tenemos que hacer desde pequeños. Es más, no sé si recuerdan, por ejemplo, en la primera clase yo les decía, ahora que estamos con una unidad educativa, precisamente estamos en educación, estamos utilizando nosotros el manejo de la hora emocional. Entonces, en los niños, por ejemplo, en los chiquititos, ¿saben qué hacemos? Antes de que entren a clase, les hacemos liberar esos neurotransmisores. Entonces, cantan, bailan, hacen títeres, y ya cuando los niños están súper tranquilos, recién entran a clases y no saben lo calmaditos que se ponen. Entonces, esta terapia, por ejemplo, sería bueno hacerlo antes de ir a trabajar, se me ocurre, ¿no? Entonces, no sé, los fármacos psicotrópicos hoy en día están haciendo muchos estragos, nuevamente, tiene razón Jenny. ¿Quién no toma antidepresivos? ¿Quién no toma ansiolíticos? ¿Quién no toma hipnóticos? Entonces, y no solamente la gente de la tercera edad, ¿no? Sino en niños. Ayer, por ejemplo, veo a una niña, 10 años, ¿sí? 10 años, con un dolor a nivel epigástrico. Le atoco la lesión epigástrica y un dolor terrible. Entonces, gastritis. Entonces, y le digo, y la mamá me dice, ay, pero lo que pasa es que es una renegona, me dice, y se va sin desayunar. No quiere desayunar, me dice la mamá, dígale, doctorita, que no desayuna, no come y reniega de todo. Cuando se quita, a ver, sácate tu barbijito, le digo, se quita, ¿no? ¿Y por qué no desayunas? Le digo, y se ríe. Es que no me gusta lo que hace mi mamá, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que no te gusta? Porque hace lo mismo todos los días, de mal humor todavía. Entonces yo me he puesto a pensar, ¿en qué rato de la vida, en qué momento de la vida ha habido ese cambio donde los papás somos los empleados de los hijos? ¿Dónde? ¿En qué parte? No entiendo. ¿Dónde ha habido ese cambio? Digo, ¿dónde? Donde la hija le tiene que exigir a la mamá a que le tiene que hacer todos sus gustos y sus caprichos. O sea que los papás estamos aquí para complacerle a los hijos en todo lo que quieren. Y de ahí vienen estos problemas a nivel del sistema nervioso central, donde tenemos que utilizar ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, y etcétera. Un caos, ¿no? Niñas, por ejemplo, que de repente, el famoso cutting, los que se cortan, los que se encierran, fatal, ¿no? Entonces acá hay alguien más. Entonces realmente, Jenicita, yo creo que el consumo de psicotrópicos está siendo muy álgido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En farmacia, por ejemplo, se han dado cuenta, nosotros somos los psicólogos, además de eso. Entonces, tengo que hablarle a la mamá y decirle, a ver, un momento, ¿no? Como la niña, a ver, un momento, a ver. Aquí tu mamá no es tu empleada, ¿no? Yo levanto la voz, ¿no? Tú tienes la obligación, ni siquiera de comer, sino tienes la obligación de hacerle su desayuno a tu mamá. Porque tu mamá, ¿con cuántas horas antes se levanta? Decime. Le digo, temprano. ¿Y no te da pena de tu madre? No, así, medio torpe. Pero lo que pasa es que a veces tenemos que actuar con los niños así, porque si no, no reconocen. A ver, dice, en el Open Label de citostáticos, ¿cómo se debe proceder con las reacciones adversas? ¿No? Esta vez, acá no le estoy entendiendo bien a la doctora Aide Guzmán. Dice, ¿cómo se debe proceder? Ahora, ¿qué pasa con las RAMs? Las RAMs, por si acaso, parecería que fuera la misma con todos los fármacos antineoplásicos. ¿Qué caída de cabello? Sí. ¿Qué caída quedan descejados? ¿Qué caída de pestañas? Sí. ¿No ve? ¿Qué adelgazamiento? Sí. ¿Qué náuseas? Sí. ¿Qué vómitos? Sí. ¿Qué dolor de cabeza? Sí. ¿Qué adinamia? Sí. ¿Qué astenia? Sí. Eso ya lo conocemos. Lo que tengo que ver, ¿me entienden? Es lo otro. Por ejemplo, a ver, imagínense, de repente me pongo a pensar una miocarditis, un problema a nivel cardiovascular. Entonces, antes de poner un antineoplásico, por ejemplo, de fármacos que afectan el funcionamiento cardiovascular,
por favor, derívenmelo al cardiólogo, que le haga un electrocardiograma, ni siquiera un electro, que me lo haga un ecocardiograma, que me lo hagan un Doppler, ¿me entienden? Para ver cómo está. Si ese corazoncito va a aguantar o no va a aguantar estos fármacos para el cáncer. Ahora, si me dicen, por ejemplo, tiene una patología de base a nivel cardiovascular, entonces no utilice esos fármacos para la quimioterapia, utilice otros que no son cardiotóxicos. Hemos visto también algunos que producen leucemia. Entonces, ¿qué hago? Un hemogramita por Holter. Quiero ver cuántos son sus glóbulos blancos, nada más. Y luego en el seguimiento, ¿qué hago? Le vuelvo a hacer de forma continua un hemograma para ver si hay aumento o no de leucocitos. Entonces, las RAMs y el seguimiento la vamos a manejar de esa forma, conociendo primero cuáles son los efectos adversos. No solamente desde un punto de vista clínico, desde un punto de vista de laboratorial y exámenes complementarios. Ahora, para que en un centro de salud y un hospital tenga acreditación, sí o sí debe tener una unidad de farmacovigilancia. A veces esta unidad está liderada por el epidemiólogo, sí, y lamentablemente los DCDs no verifican a cargo de quién están, solo verifican que haya la unidad de farmacovigilancia. No se olviden que la unidad de farmacovigilancia es de obligatoriedad que hay en todos los hospitales. Es de obligatoriedad que hagamos las farmacéuticas. Es de obligatoriedad que haya en las distribuidoras, por si acaso. Porque la ley dice que sí tiene que haber, ¿no? Vamos bien hasta ahí. Ahora, la pregunta. ¿Y quién tiene que estar a cargo? Ahí no hay. No hay un organigrama, se han dado cuenta, o sea, no hay un organigrama que diga el especialista en epidemiología, o tiene que estar la enfermera licenciada en esto a cargo, o la farmacéutica que tiene que tener una especialidad. No hay, o sea, no hay, en realidad no es esa parte legal, esa figura legal, no hay. Sin embargo, escúchenme bien, que me capte, doctora, escúchenme. ¿Quién tendría que estar a cargo? ¿Saben quién tendría que estar a cargo? Las químicas farmacéuticas. Las químicas farmacéuticas. La pregunta, ¿y por qué las químicas farmacéuticas? ¿Cuántas veces, cuántos años han visto farmacología? Farmacología 1, farmacología 2, farmacocinética clínica, y seguimos con medicamentos. ¿Dónde vamos? Hay medicamentos. Leemos medicamentos, hacemos cursos, medicamentos. O sea, el experto en medicamentos, ¿quién es? Es el químico farmacéutico. La pregunta, pero ¿y cómo hago para ponerme por encima de los médicos? Fácil y sencillo. ¿Se acuerdan? Antes de ayer yo les decía, tengo mi unidad de farmacovigilancia dentro de mi hospital, pero no solamente va a ser para anotar en la hojita amarilla, verde, celeste, no. Eso hasta yo diría, hasta es un poco técnico, sino ¿qué tendría que hacer? Muy bien, colegas, tengo mi equipo de farmacovigilancia y lo primero que voy a hacer, a ver, ¿qué estoy viendo en mi hospital? Estoy viendo abuso del uso del omeprazol. Están abusando del uso de omeprazol y están dando con Carmelo, pónganle, estoy inventando, no sé, ¿no? Le dan calcio a una ancianita, le dan el famoso Carmelo que tiene proteínas y todo, y le dan omeprazol. ¿Qué están haciendo? A ver, nos ubicaremos, ¿no? El omeprazol cambia el pH. Al cambiar el pH, no se absorbe el calcio. Al cambiar el pH, esas proteínas de alto peso molecular no se convierten en aminoácidos, por lo tanto, no se absorbe el aminoácido. ¿Para qué le están dando entonces? Inútilmente. Entonces, mi primer cursito, ¿qué va a ser? ¿No? Efectos adversos del omeprazol. ¿Qué hago? Voy a sacar un artículo de Journal, uno reciente, y se los voy a pasar la información. Miren cómo la unidad de farmacovigilancia se está convirtiendo en un centro que va a dar información científica oportuna, veraz al resto, como un centro de información del medicamento. Entonces, primero me tengo que dar a conocer dentro de un hospital de mi capacidad, ¿no? Perfecto, muy bien, acá dice. Según noticias, se ha visto la agresión del humano después de la pandemia y se ha visto más de uno. Se cree que puede ser la vacuna o el encierro o la medicación tomada por el COVID. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día realmente está pasando, a ver, ¿qué significa? De repente tal vez no el término de agresividad, ¿no? Yo diría el término de mal humor, el término de, no sé, digamos, de ganas de vivir, no sé, de las personas. Y realmente
se está perdiendo mucho los valores éticos y los valores morales, si se dan cuenta. Entonces, cuando hablo de los valores éticos, ¿eso qué significa? Por ejemplo, la honradez, la puntualidad, el respeto hacia el colega, el respeto, la ayuda a otra persona, realmente sí se está perdiendo, ¿no? Realmente se está perdiendo. Y de alguna forma, tal vez, se están volviendo hasta un poco más violentos, más, o sea, rapiditos reaccionan, ¿no? Te he dicho que no hagas eso, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, la situación a veces emocional se vuelve un poco incontrolable. Las causas son múltiples, ¿no? Las causas son múltiples. Pero no nos olvidemos que esto se debe a 3 neurotransmisores que se llaman catecolaminas excitadoras. Dopamina, noradrenalina y adrenalina. La excesiva cantidad de estas catecolaminas excitadoras es lo que me altera mi sistema nervioso central. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Se me ocurre, escúchenme, ¿qué tal si hoy día he visto, sabes que estoy nerviosa, yo siento porque estoy reaccionando, ¿no? Ayer, antes de ayer, por ejemplo, yo cometí un error grave y me he pedido disculpas, pero terriblemente, ¿no? A una paciente le pusieron una ampollita por error, ¿me entienden? Y sin lidocaína y casi me la hacen desmayar. Y yo digo, ¿pero por qué le tuviste que poner? No, así. Y me miró hasta asustada. ¿Acaso tú no sabes que jamás debes poner una ceftriaxona sin lidocaína? Pero doctora, no te justifiques todavía. Y después me doy cuenta, digo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy gritando? Y digo, no, tengo que bajar mi nivel de dopamina. He reconocido, me he disculpado y he dicho, no, hora de bajar mi dopamina y voy a ir a trotar. ¿No? Entonces uno se tiene que dar cuenta, porque si no se da cuenta, seguimos liberando dopamina. Va a llegar un momento en el que va a venir una psicosis. ¿Cómo actúan los fármacos antidopaminérgicos? Son los antipsicóticos, la quetiapina, la olanzapina, la risperidona, ¿qué hacen? Bajan el nivel de dopamina. Entonces, no nos trastornemos. El estrés nervioso, la agresividad por exceso de dopamina. ¿Qué debo hacer? Bajar. ¿Cómo? Aumentando el GABA, aumentando los opiáceos endógenos, etcétera, etcétera. Muy bien, aquí algo más. Las RAMs, las reacciones adversas, se presentan a las dosis habituales en el uso off-label de citostáticos. Las dosis son mayores, corresponde repostar en la hoja amarilla. Ah, muy bien. Ahora sí. ¿Qué pasa con este caso con los citostáticos? Vamos a ir viendo. Saben que antes, por ejemplo, se me ocurre, digamos, voy a utilizar ciclofosfamida a dosis altas, solamente ciclofosfamida. Perfecto, a dosis altas va a haber RAMs. Más o menos se parece a la famosa neuroleptoanalgesia. ¿Ustedes escucharon hablar de la neuroleptoanalgesia? Antes, por ejemplo, cuando alguien se tenía que operar, ¿me entiende? Cuando alguien se tenía que operar, ¿qué les decían? Se despedían, no sabes qué, no sé, hijita, si voy a salir de la cirugía tal vez me muera, porque realmente antes era un caos. Utilizaban un depresor no selectivo del sistema nervioso central como anestésico general. Y faltaba, si es que vas a despertar después de que te pongan una dosis alta de un depresor del sistema nervioso central, tipo alotano, el cloroformo, ¿no? Hoy en día ya no hay eso. Hoy en día les digo, doctora, tengo cálculos biliares y mis cálculos son de 20 milímetros, hágase operar. No tome nada, hágase operar. No, ese cálculo de 20 milímetros jamás se va a eliminar por un conducto que tiene 4 milímetros. Hágase operar, no hay más. ¿No? Entonces, y de repente me dice, ¿no? Pero doctor, no tenga miedo a la cirugía. Hoy en día, entrar a la cirugía es como sacar una muela, porque utilizamos la neuroleptoanalgesia, o sea, ya no utilizamos un solo anestésico depresor, sino utilizamos esto para dormir, una benzodiazepina, este ansiolítico, otra benzodiazepina, un analgésico, un hipnoanalgésico, o sea, utilizamos varios fármacos, ¿no? A dosis, lógicamente, más baja, y no tenemos tanto efecto adverso de deprimir el sistema nervioso central. Entonces, lógicamente, eso se llama neuroleptoanalgesia. Ahora, lo mismo pasa con la terapia oncológica, por si acaso. Entonces, los nuevos han visto, por eso les he dado los casos con cáncer de páncreas. Ya no utilizan un solo fármaco antineoplásico, sino está en boga utilizar más de 2
fármacos antineoplásicos con diferentes mecanismos de acción con la finalidad de hacer sinergismo de potenciación y bajar la reacción adversa. Entonces la clave está ahí. Perfecto, muy bien. Yo creo que con eso hemos terminado.